característica distintiva que tiene es que es un material más absorbente, mucho más poroso, y en consecuencia la fracción fina lo va a ser aún más, y va a haber problemas con las relaciones agua-cemento. Cuando dosifiquemos el hormigón, el concreto, perdón, otra vez, que alguien vaya apuntando las veces que digo hormigón para luego pagarse para la final. Bueno, ese agregado reciclado fino es mucho más poroso que el agregado reciclado grueso, con lo cual va a suponer problemas de, primero, adherencia, problemas de mayor demanda de agua, y todos sabemos que cuanto más agua nos pida el concreto, peores propiedades va a tener. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Si seguimos analizando la literatura, vemos que se han encontrado contradicciones en cuanto a cómo afecta ese agregado reciclado, aquí he puesto árido, lo siento, agregado reciclado al concreto reciclado, a la durabilidad del concreto reciclado. ¿Cómo afecta? Pues, fíjense, unos autores aseguraban, esto está resuelto, ya lo resolveremos a lo largo de la presentación, unos autores aseguraban que la utilización de agregado reciclado de concreto mejoraba la durabilidad del concreto. ¿Por qué? Argumentaban que el principal problema son las armaduras, la corrosión de las armaduras. Todos saben que el acero en el interior del concreto está protegido, está pasivado por la alcalinidad del propio concreto. Pues si en vez de utilizar agregado natural de naturaleza silicia o caliza, utilizamos concreto, que ya es alcalino de por sí, vamos a aumentar la alcalinidad del medio que está recubriendo las armaduras. ¿De acuerdo? Eso es así, es así. Pero no afecta positivamente a la durabilidad. ¿Por qué? Porque también estamos aumentando al mismo tiempo la permeabilidad de la matriz. Con lo cual, los agentes, a pesar de que el medio es más alcalino y habría químicamente más protección, físicamente los agentes externos tienen más capacidad de alcanzar las armaduras. Lo veremos a continuación. También se encuentran contradicciones en cuanto a cómo afecta el árido reciclado a las propiedades mecánicas. Aquí tengo una anécdota que toda aquella persona que se haya dedicado a la investigación del concreto reciclado se ha sorprendido con ese resultado. Esto es que, estoy hablando del año 2006, cuando empezábamos a mezclar agregado reciclado con agregado natural para fabricar el concreto reciclado. Pues resulta que cuando practicábamos esas sustituciones del agregado natural por agregado reciclado, obteníamos un concreto más resistente que el concreto aquel al que habíamos sustituido el agregado. Eso parecía ilógico, ¿no? Parecía la panacea. Habíamos descubierto que utilizando un residuo resulta que obtenemos un material de mejor resistencia, de mejores prestaciones mecánicas. ¿Qué sucede? ¿Eso es realmente así? No. Lo que sucedía era que la alta porosidad de la que hemos hablado ya, de ese agregado reciclado, disminuía la relación agua-cemento del concreto, y el concreto que estábamos comparando con el concreto de referencia no era el mismo concreto, era un concreto con una relación agua-cemento menor. Todos sabéis que la relación agua-cemento es fundamental en el concreto, ¿verdad? Cuanto menos relación agua-cemento es que hay más cemento por unidad de volumen y en consecuencia el concreto será más resistente. ¿Vale? Pues lo que pasaba aquí es que no estábamos comparando lo mismo. Cuando nos dimos cuenta, calculamos esas relaciones agua-cemento y así que pudimos establecer comparativas entre un concreto de una relación agua-cemento y otro concreto reciclado de otra relación agua-cemento. ¿De acuerdo? Otra consecuencia del análisis de la literatura es que los resultados obtenidos por otros autores no son comparables entre sí. Había, en el año 2006, que es cuando yo empiezo a estudiar el concreto reciclado, había muchas investigaciones, bueno, no muchas, pero había una docena de investigaciones, una docena de artículos científicos. Claro, pues en el año 2006 había una docena de papers, de artículos científicos que trataban sobre el concreto reciclado, y hoy en día se publican al año del orden de los 400 al año. Ahí ya tenemos miles de artículos. Bueno, pues resulta que no podíamos establecer criterios claros, porque en unos países se utilizaban unos cementos, en otros países se utilizaban otro tipo de agregados, en otros países otros métodos de fabricación, y los resultados que obtenían unos países no eran comparables con los de otros. Necesitábamos una investigación suficientemente amplia que abarcase muchas relaciones agua-cemento, varios, digamos, concretos con distintas resistencias, concretos con distintos grados de sustitución de agregado natural por agregado reciclado, y así poder establecer criterios claros y consecuencias, conocer cuáles eran las consecuencias de utilizar ese agregado reciclado en el concreto reciclado.
Bueno, finalmente, esto ya, porque es el tema que trataremos al final de la ponencia, existe muy poca literatura en cuanto a la fatiga del concreto y en particular prácticamente nada, no había nada en aquel entonces sobre la fatiga del concreto, ¿vale? Del concreto reciclado. Bien, de ese análisis de la literatura nos surgen unas dudas. ¿Pueden resolverse las contradicciones encontradas en la bibliografía sobre la durabilidad? Veremos que sí. ¿Cómo influye realmente el agregado reciclado en las propiedades mecánicas del hormigón, del concreto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y finalmente, cómo se comporta ese concreto reciclado frente a las cargas cíclicas, frente a la fatiga, y si pueden aplicarse otras técnicas ya conocidas para el cálculo del comportamiento a fatiga de otros materiales. Bueno, en definitiva, tenemos que resolver una pregunta. ¿Qué pregunta es esta? ¿Es fiable el agregado reciclado para su utilización en concreto reciclado? Esa es la pregunta clave, ¿vale? ¿Os doy la respuesta ya o lo vamos viendo poco a poco? Vamos a ir viendo, vamos como si fuera un cine, ¿de acuerdo? Para ello, propusimos un proyecto de investigación. Tuvimos la suerte en Santander, en la Universidad de Cantabria, de participar en uno de los proyectos de investigación con respecto del concreto reciclado más grandes que se han hecho hasta el momento. Y, en particular, la parte que tocó a la Universidad de Cantabria fue la caracterización de durabilidad y comportamiento mecánico, pero todo ello en dos condiciones de curado distintas. Una de ellas es el curado estándar, el curado de condiciones óptimas, todos sabéis, en cámara de humedad, una cámara con una humedad máxima, en aire, por ejemplo, una humedad del 99% y una temperatura controlada de en torno a los 20-22 grados centígrados. Y aprovechando que estábamos en la ciudad de Santander y como hemos visto antes es un ambiente marino, pues duplicamos el número de probetas, se dicen probetas, ¿verdad? Duplicamos el número de probetas para curar unas en la cámara, en ese ambiente ideal, y otras en el ambiente marino, para ver qué sucedía si nosotros aplicamos realmente ese concreto a una obra que vaya a estar expuesta al ambiente marino, ver qué sucede. Se proyectaron dos clases resistentes, un H25, un H40, y esos dos se llevaron a cámara y ambiente marino, ¿de acuerdo? Se analizaron propiedades, la durabilidad, vimos densidad aparente, densidad relativa, coeficiente de absorción, porosidad, ultrasonidos, macroporosidad. Ahora veremos un poco más en detalle. Tampoco quiero profundizar mucho porque no es el objetivo de la charla que aprendáis a hacer estos ensayos. Si alguien tiene cualquier duda en concreto, cualquier duda en particular acerca de cualquier ensayo de los que vamos a ver aquí, tiene mi correo electrónico al final de la ponencia y se puede poner en contacto conmigo y lo resolvemos sin ningún problema. Los ensayos mecánicos típicos de resistencia a compresión, de tracción indirecta, los ensayos de fatiga. Fíjense que los ensayos de fatiga tienen un asterisco. ¿Por qué? Pues porque la durabilidad y los ensayos mecánicos estándar los analizamos a 3 edades diferentes. A 28 días, que es la edad típica de caracterización del concreto, a los 180 días y pasado un año. 3 edades diferentes. Si vamos haciendo un cálculo del número de probetas que necesitamos, ya se empieza a crecer en demasía. Pero los ensayos de fatiga no los podíamos hacer a 28, 180 y 365 días. ¿Por qué? Pues porque un ensayo de fatiga supone una inversión de tiempo del orden de mínimo una semana. Depende de la metodología que apliquemos, pero un ensayo de fatiga de caracterización de una sola probeta puede durar entre 3 días, una semana o incluso un mes. Depende de esa resistencia, de ese límite a fatiga que tenga el material. ¿Qué sucede? Que si la probeta tiene 28 días y yo la ensayo en un ensayo que va a durar una semana, lógicamente, a la finalización del ensayo, la probeta no tiene las mismas características que tenía cuando tenía 28 días. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues a los 365 días ensayamos todas las probetas aplicando dos metodologías, el método Locati y el método Staircase, que describiré a continuación, pero que se hicieron pasado un año, porque pasado un año la evolución del concreto es prácticamente despreciable. Depende del tipo de cemento, de las condiciones, etc., ¿no? Pero prácticamente es despreciable. Por lo menos es despreciable con la evolución que sufre el concreto entre los 7 días, los 28 días y ya casi los 180 años. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento del proyecto. Para realizar el proyecto propusimos también multiplicar todo esto por 4. 4 significa hacer el concreto de control, el concreto con un 20% de sustitución de ese agregado reciclado, o sea, de ese agregado natural por agregado reciclado, 50% de sustitución y sustitución total también.
Vamos a ver cómo lo hicimos. En primer lugar, el procedimiento de amasado. Aquí es donde nos encontramos con la primera dificultad. ¿Qué sucede? Dividimos el proyecto en 3 etapas. Se puede ver primera, segunda y tercera. En la primera de las etapas, lo que hicimos fue sustituir el agregado natural por agregado reciclado como si fuera agregado natural. Es decir, en las mismas condiciones en las que estaba el agregado natural, sustituíamos el agregado reciclado. ¿De acuerdo? Como se ha fabricado el concreto siempre. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos mezclando 2 agregados que tienen coeficientes de absorción muy diferentes. ¿De acuerdo? Ese es el principal problema. Y cuando queremos comparar una sustitución de un 100% de un concreto con ese concreto de referencia, lo que va a suceder es que la relación agua-cemento son tan diferentes que no son comparables entre sí los resultados. ¿De acuerdo? Ese es el primer problema. Y eso tiene una consecuencia, que es la pérdida de trabajabilidad del concreto. Cuando la relación agua-cemento disminuye mucho, si el agregado está reteniendo el agua que tiene que estar ahí disponible para que haya fluidez, entonces la trabajabilidad, es decir, la fluidez del concreto, va a disminuir. Y va a disminuir tanto que si no utilizamos aditivos superplastificantes, fluidificantes o plastificantes, pues lo que va a suceder es que ese concreto no se va a poder utilizar. ¿De acuerdo? En una segunda etapa, fabricamos otros 2 tipos de hormigón, pero en este caso, para resolver esa primera problemática, se nos ocurrió que podíamos saturar todos los agregados, o presaturar todos los agregados. Es decir, antes de introducir los agregados en la hormigonera, se dice hormigonera, pero no se dice hormigón. Mezcladora. Introducíamos los materiales, introducíamos los agregados en la mezcladora, pero en unas condiciones de saturación. ¿Para qué? ¿Qué conseguíamos con eso? Pues que el agregado no absorbiera agua. Y al no absorber agua, pues la capacidad absorbente del natural y del reciclado iba a ser la misma. ¿De acuerdo? Así que las relaciones agua-cemento en ese caso iban a ser más o menos las mismas. Luego veremos que esto tampoco fue así, que hay que puntualizar algún aspecto. Y una tercera etapa, debido a la recomendación de los fabricantes de concreto, fue saturar solamente o presaturar el agregado reciclado. No todo el agregado, solamente el agregado reciclado, porque parecía más práctico. En una planta de fabricación de concreto no es práctico saturar los agregados, o por lo menos no es práctico saturar todos los agregados. Con lo cual propusimos al menos saturar el agregado reciclado, que es el que tiene ese aporte de una porosidad mayor, una mayor absorción. ¿De acuerdo? Esas fueron las tres metodologías aplicadas. Bueno, en cuanto a los ensayos y cálculo del número de probetas necesarias, para la durabilidad, para esa densidad, porosidad, absorción, es decir, las propiedades físicas, la permeabilidad, los ensayos de durabilidad, básicamente la caracterización de la permeabilidad de ese material. Normalmente permeabilidad a los fluidos, en un caso a los gases y en otro caso a los líquidos, al agua o al oxígeno. Fíjense que, no sé si aquí supongo que las probetas normalizadas son también de 30 centímetros de altura por 15 centímetros de diámetro. Pues aprovechamos esas probetas para obtener un mayor número de resultados. ¿Cómo? Cortándolas en tres subprobetas, en 3 submuestras. De tal manera que podíamos destinar esas submuestras que tenían parecidas, luego veremos que tampoco tenían exactamente las mismas características, esas tenían más o menos las mismas características y podíamos triplicar el número de resultados, ¿vale? Eso es bueno. Cuantos más resultados tengamos en una investigación, mucho mejor. En cuanto a los ensayos mecánicos, pues se utilizaron, pues fíjense, de 5 probetas para determinar una resistencia a compresión por 4 dosificaciones, 2 condiciones climáticas, 2 clases resistentes, 2 ambientes de curado y 3 edades. Y nos salían 240 probetas, más 96 de la durabilidad y otras 96 de los ensayos a fatiga. O sea, un montón de probetas, 1296 probetas. 1296 probetas que se amasaron en el laboratorio con una amasadora, una mezcladora de 150 litros. ¿Quién nos fabricó? Un servidor. Bueno, pues esto supuso muchos días de ensayo. Esto fue la parte experimental, o la parte de la parte experimental de mi tesis doctoral.
186 amasadas, 93 días ahí dándole a la pala, amasando, no todas salían bien, así que esos 93 días amasando seguramente que fueron más. Bueno, la cuestión es que fue una investigación muy amplia, muy bonita, pero también muy costosa. Hay que tener en cuenta que estamos en un ambiente marino y habíamos curado la mitad de las probetas en exposición directa a ese ambiente marino. Fíjense que la propuesta era determinar en el... A ver si puedo aquí. Determinar la durabilidad en los 28, 180 y 365 días. Ahora estoy con la durabilidad. ¿Qué sucede cuando estoy en exposición directa al ambiente? Va a suceder que no es lo mismo curar 28 días en el verano de Santander que en el invierno de Santander. Probablemente aquí en Bogotá no tengamos ese problema, porque más o menos las temperaturas son más o menos iguales a lo largo del año. Pero en Santander no. Fijémonos que Santander tiene una época muy lluviosa, otra época más seca, que es el verano. La temperatura en el verano pues, está en torno a los 20 grados, pero en invierno pues, puede bajar a los 10-12 grados, y no es lo mismo, como decía, curar en unas condiciones de temperatura baja o de poca humedad con 28 días curados en otra. Eso había que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que probetas curadas en 365 días aproximadamente van a tener siempre las mismas características. Vale, durabilidad. El primer ensayo, carbonatación. No sé si lo conocen, es el más sencillo, es un ensayo químico, no hace falta más que un producto químico y un aparato para atomizar ese producto químico, que no es más que un mirador, que lo que hace es cuando el pH, no sé si se ve aquí bien esta fórmula, pero cuando el pH es mayor que 12, lo que sucede es que cambia de color. Exacto. Los productos de hidratación del cemento son, entre ellos, el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio en presencia de CO2, de anhídrido carbónico que tenemos en el aire,